Boa pasa tremenda vergüenza en la cumbre de las Américas protagonizada por Trump, donde él fue ignorado. Yo sé que este reportaje no les va a caer bien a ninguno de los novoístas del gobierno y a la gente que anda atribuyendo como gran logro esta cumbre que se dio en los Estados Unidos. Y yo no habría querido hablar nada al respecto porque créanme, lo están ensalzando como que si fuese esto la última maravilla. Y para más de copiar o querer hacer de venir que uno viene a hablar porque sí o porque no, de algo que de por sí es absurdo, aquí siempre vamos a ver análisis a lo que otros directamente no ven. Pues también se da el caso de que esto que se dio sobre lo que es la Embajada de Cuba había sido para que ganara mérito en poder ir a esta cumbre, o la cual terminó pasando tremendo bochorno, pues casi completamente fue ignorado. Y aquí tengo las imágenes para probarlo. Déjanos tu like, comparte video, suscríbete a YouTube. Somos Radio Face y pasemos a ver el tema. Por ejemplo, el tema del número de funcionarios de una embajada. A mí me ha llamado la atención que la Embajada de Cuba tuviera tantos funcionarios. Las personas que han sido declaradas no gratas me parece que son 22. Así es. Incluido el embajador. Ese es un número muy alto. La Convención de Viena establece que el número de funcionarios de una embajada, que eventualmente puede ser recordado entre los países, tiene que ser un número razonable, que esté en función, que esté en proporción del nivel de las relaciones, de la importancia de la relación, de los temas que se tratan. En el caso del Ecuador, Milton, las embajadas más numerosas que tenemos, que están obviamente en los países en donde tenemos mayores intereses, mayores actividades, hablemos de los países limítrofes, de Estados Unidos, las representaciones ante la ONU, Ginebra y Nueva York, son las más numerosas, pero ninguna de ellas sobrepasa las 10 personas. Son las embajadas más numerosas. La embajada ecuatoriana en La Habana es una embajada que funcionaba, tengo entendido que con 5 personas. 20 personas, 22 personas en una misión diplomática es un número excesivo. Ahora, recordemos que en la época de... Sí, ahora con esto que usted está diciendo, usted ha hecho toda una explicación, empezando con lo que pasó en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, que estuvo 444 días tomada y pudo haber pasado cualquier cosa. Y eso marcó lo que ahora de alguna manera está pasando en Irán. Es decir, dio inicio al gobierno de los ayatolás, a dos gobiernos teocráticos en estos 47 años. Un número excesivo de personas. Le presenté este informe de Código Vidrio, esta investigación sobre lo que dicen fuentes de inteligencia. Reclutamiento de personas, de agentes cubanos que podrían haber estado trabajando en acciones de espionaje para desestabilizar al gobierno. ¿Lo cree veraz? Milton, en esto creo que es importante hacer un poco de memoria. Recordemos que en la época de la Guerra Fría, hablemos décadas de 1960 hasta bien entrada la década de 1970 y más allá todavía, más adelante todavía, estaba claro que las embajadas de los países de la órbita socialista, de la órbita soviética en la época, eran centros de espionaje. Aquí en el Ecuador, las embajadas de países en aquella época, de países como Hungría, Polonia, Checoslovaquia y por supuesto Cuba también, estuvieron señaladas como que realizaban actividades que no se compadecían con lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Hacían actividades de espionaje, de intervención, de proselitismo, de propaganda y pues ese era uno de los objetivos que se perseguía en el desarrollo de las actividades de las misiones diplomáticas. Aquí
De manera que Ajá. es importante recordar ese antecedente. A pesar que todo esto hecho contra la embajada de Cuba de parte del presidente de forma malintencionada fue más allá que una cortina de humo, también uno de los requisitos fundamentales, y esto no te lo va a decir ningún canal, para que éste pueda acudir a esta cumbre internacional en los Estados Unidos, denominada por la Defensa de las Américas, supuestamente, cuando sabemos que más allá de esto es una sumisión. Sin embargo, esto más allá de la presencia muy relegada del señor Noboa en este espacio que la verdad pasó casi desapercibida, hay algo que no pasó desapercibido, y aunque no queremos ahondar sobre la leche derramada, hay que precisar que en esta cumbre sobre la cual se tendieron muchos presidentes alineados con el señor Donald Trump en los Estados Unidos, hay algo que se destacó bastante fuerte y fue prácticamente el desprecio que se le dio y la menoscabación al señor Daniel Noboa, el cual directamente fue casi prácticamente vapuleado, pues nadie le prestó atención, lo mandaron a retirar y solamente se llevó un esfero. Todo esto sabemos que ningún canal grande te lo va a mostrar, porque para ellos haber estado allí simplemente fue un éxito, pero vemos que lo ignoraron tanto que ni siquiera valió la pena todo el viaje que se tomó por ir para allá. En la entrevista, obviamente no quiero amargarles poniendo el video, pero sí les voy a poner una captura de pantalla de esto que dijo el señor Noboa en la entrevista, ¿no? Diciendo que su familia ha dado trabajo durante 80 años. Bueno, léalen ustedes mismos, estimados amigos. No quiero amargarles, pero vean esto. Mi familia lleva trabajando más de 85 años. Mi abuelo vendía periódicos. No pueden venir un sinvergüenza que nosotros somos los criminales o narcos, cuando algunos asambleístas lo han dicho, manifestó el presidente Daniel Noboa. Señor presidente Noboa, discúlpeme, yo sí sé la historia de su familia. Claro, el señor Luis Noboa vendía periódicos, así es. Y luego fue acogido por una persona, un extranjero, de nombre Folke Anderson, que lejos de ser un empresario que solo hacía plata, a Esmeraldas le tenía con escuelas, con canchas deportivas, hacía obra social con la gente de Esmeraldas. Y que su abuelo era la mano derecha del señor Folke Anderson. Y luego asomó Folke Anderson cruelmente asesinado. Nunca se investigó ese asesinato, señor Noboa. Nunca se supo la verdad de este tema. Y todas las propiedades del señor Anderson pasaron a su abuelo. No crean que Folke Anderson era un jugador de fútbol, que por eso el estadio de Esmeraldas tiene ese nombre. Las haciendas de Folke Anderson pasaron a manos de su abuelo. Haciendas que luego se convirtieron en haciendas de precarización laboral. Recordemos la misma Clementina, los Álamos, donde su papá mandó a disparar a los trabajadores. Sí tenemos memoria, señor Noboa, sí tenemos memoria. Y no somos idiotas, como usted nos trata. Porque sí le vamos a seguir criticando sus viajes, porque no hay un solo resultado de ese periplo que hace usted. Alargarse con su amigo Julio José o José Julio para fumarse qué o esnifar qué. Pero aquí les vamos a recordar. Folke Anderson, señor Noboa. Folke Anderson. Y aquí, como me dice Javier Banguera, regaló el terreno para el estadio y la hacienda en timbre. Estimados amigos, quiero agradecerles por haber estado con nosotros en este programa.
Por favor, sus likes. Esta familia Noboa es un completo fraude, como las visitas y los viajes del señor presidente Noboa. Sí, tendrá para la anécdota decir que participó, su nombre quizás esté en la bitácora, pero de que nadie le paró bola ni para dar el lapicero es una realidad. Pues allí ni siquiera para la foto le tomaron en cuenta, pues estuvo relegado a una esquina, y cuando fue la despedida con los otros mandatarios tampoco le prestaron atención. Prácticamente platica perdida, pues el viaje y todo lo que hizo con la embajada de Cuba quedó ahí, porque por más que se arrastre jamás los van a tener a su nivel, y el señor podrá tener toda la plata del mundo, sí, en eso tenemos razón, pero no tiene lo que es el roce para poder estar con esta clase de mandatarios. Pues vemos que allí con otros sí estuvo muy cercano el señor Trump, mientras que a Noboa prácticamente no le paró el más mínimo de atención ni aprecio. La autora de compartir videos, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.